Al comienzo, vamos a dar comienzo nuevamente al seminario La Dirección de la Cura. Estábamos viendo en el seminario de la angustia el objeto A, la causa del deseo, y esta revisión de lo que Lacan nos propone para poder pensar las diferentes formas en que la se presenta en la clínica y en la teoría psicoanalítica. Bueno, estábamos viendo fundamentalmente la relación del objeto A con el acting out y el pasaje al acto. Lo vimos en el caso del homosexual, en el caso Dora y en el que ustedes conocen, el caso de Chris. Retomo un poquito lo que hemos visto para avanzar, porque Lacan nos propone luego, retomando de alguna manera los post-freudianos y especialmente Margaret Little, un trabajo para mostrarnos que hay otro modo de presentación del acting out. Porque también lo va a ubicar en relación a la transferencia, que es algo de lo que Lacan se interroga con respecto a Freud, lo habíamos visto también, y lo retomo, se interroga con respecto a Freud qué le pasó a él en la transferencia con esta joven homosexual. Como que se dejó engañar de alguna manera, o pensó que, bueno, tenía que hacer una derivación a una analista mujer. O sea, creo que ahí Lacan interroga en Freud el lugar que tiene para Freud, que quiere una mujer, y también interroga el objeto del deseo en la mujer. Punto que Lacan interroga en varios de sus seminarios. Decíamos entonces, o sea que Margaret Little nos va a mostrar ahí, a partir de la intervención que ella hace en la contratransferencia, vamos a ver cómo avanza Lacan para ubicar el valor que tuvo para esta analista, más allá de los equívocos de lo que él supone la diferencia entre deseo de analista y contratransferencia, el valor que tuvo el corte en determinado momento de la cura para presentar algo diferente de lo que se venía dando. Bueno, acuérdense que el acting out es especialmente mostración. Una mostración que está velada, pero también expuesta, y que en la medida en que está expuesta, él dice que eso habla, o sea que le hace hablar al acting out. Y en la medida en que eso habla, eso hace verdad, o sea que tiene una relación esencialmente con la verdad. Dice que es tan visible que en determinado registro se transforma en invisible. ¿Cuándo se transforma en invisible? Cuando tiene que mostrar la causa. O sea, ahí donde tiene que mostrar la causa, se muestra invisible en su causa. ¿Por qué? Porque lo que va a mostrar el acting out es justamente un resto, algo que está caído. Es aquello que cae en ese momento. En ese sentido, lo que está caído y lo que cae, que es la causa del deseo, es lo que está invisible. Si bien toda la mostración es visible, hay algo invisible, es eso que cae, ese desecho, eso que es resto, eso que es la causa del deseo. ¿Cuál es la relación de esta causa del deseo? Esta causa del deseo, la habíamos visto desde el inicio y Lacan lo repite en cada una de sus clases de este seminario, que es la relación del sujeto con el gran otro. En esa articulación del sujeto con el gran otro hay un resto que cae y esa es la causa del deseo. Esto es lo que arma en esa relación al gran otro y la caída de ese objeto del deseo, de ese resto, de ese objeto A, es lo que permite el armado de la ficción. O sea, para que haya armado de ficción,
es necesaria la articulación del sujeto con el gran otro y ese resto que cae ahí como causa del deseo. ¿Qué es la causa del deseo? ¿Qué es ese resto? También es la libra de carne. O sea, otro modo de enunciarlo para Lacan es decir, que ese resto, esa causa del deseo, es la libra de carne. Dice, uno puede tomar todos los préstamos que quiera para tapar el agujero del deseo, como por ejemplo en la melancolía, ¿no? Que el objeto cae sobre el yo, o sea que uno puede tapar ese agujero de la causa del deseo. Pero lo que ustedes tienen que saber, que en el acting out, eso es una mostración. Y siempre lo tienen que encontrar, ustedes lo tienen que encontrar. Entonces va Cris como los sesos frescos, el modo en que Cris agarra el libro y le dice, no, usted no es un plagiario, usted no ha plagiado nada, va, cuando sale, no lo digo de nuevo porque ustedes lo conocen, cuando sale del consultorio va a un lugar donde están los sesos, le da una serie de sesos frescos donde le da una señal al analista para decirle que tiene que rectificar su transferencia, la interpretación que le ha dado hasta ese momento. O sea que entonces, en este ejemplo de Cris, tenemos alguna indicación de Lacan, que es cuando aparece el acting out, uno de los modos posibles para la transferencia es la rectificación de la transferencia. Hay algo ahí en la dirección de la cura que parece ser, uno tendría que volver a considerarlo, donde el analista intervino de tal manera en lo real. Este es el problema de la dirección de la cura y de la interpretación del analista. La interpretación en lo real. Cris, el analista, lo que hace es esto, agarrar el libro y decir, usted no plagió nada. Entonces, me parece que esta búsqueda de lo real, que también es un equívoco que muchas veces encontramos en la dirección de la cura, sin encontrar antes la causa del deseo, sin encontrar antes algo que no ha caído o que está cayendo ahí como deseo. ¿Qué es lo que muestra el acting out también? Es el lugar del deseo ignorado. Recuerdan que en la neurosis obsesiva, en el hombre de las ratas, nosotros veíamos cómo el analizante muestra su deseo ignorado. Acá el acting out vuelve otra vez a presentarnos algo que es mostrarnos algo del deseo ignorado. También se puede definir entonces el acting out como síntoma, pero hay una diferencia entre el acting out y el síntoma. Porque el síntoma también se muestra como algo distinto de lo que es, así como el acting out. Debe ser interpretado también el síntoma. Pero, ¿qué se necesita para interpretar el síntoma? La transferencia. No es posible ir directamente al síntoma sin tener el trabajo con la transferencia. Es decir, ¿qué es la transferencia? Es la introducción del gran otro simbólico representado por el analista. No llama a la interpretación el síntoma, como sí lo hace el acting out. En tanto, mostración llama a la interpretación y el síntoma necesita de la transferencia para ser interpretado. Pero es posible, dice Lacan, que esta interpretación se pueda hacer. Porque el síntoma no es llamado al lugar del gran otro. No es lo que muestra al gran otro. Tengan en cuenta esto. Porque a veces uno cree que el síntoma es la mostración de algo al lugar del gran otro. Acá nos dice acá que no. El síntoma no es llamada al gran otro,
El síntoma en su naturaleza es goce, y por lo tanto se las arregla solo. No necesita del granófilo. Por eso es tan difícil quizás diferenciar ahí la demanda del sujeto, sobre todo en el inicio de la cura, cuando está en el tiempo de entrevistas preliminares, la demanda del sujeto para poder ubicar ahí el síntoma como aquello que no funciona, como aquello que le hace obstáculo a la relación con el granófilo. Entonces el síntoma, al diferenciarlo, el goce del deseo, Lacan nos dice que el síntoma en tanto goce es displacer. Entonces tenemos el placer por un lado, que es todo lo que se muestra al lugar del gran otro, y el displacer que conlleva el síntoma. Es goce, en tanto goce es displacer. Bueno, volviendo al acting out, otro modo de que Lacan nos define el acting out, es decir, que el acting out puede ser esbozo de transferencia. Otro modo de decirnos el acting out. Pero es una transferencia salvaje. Por lo tanto, la transferencia sin análisis es acting out. El acting out sin análisis es transferencia. Es un amago de la transferencia. ¿Cómo se puede domesticar la transferencia salvaje? Se pregunta Lacan. Es decir, cómo actuar con el acting out. Se va a algunos analistas, también de la época de Freud, donde yo les contaba que ustedes se van a meter acá en el seminario y van a encontrar que se encontró con una de estas analistas que venían como a ver qué pasaba, porque él en ese momento estaba pidiendo su entrada a la IPA. Y entonces dice que en ese momento le puso en acto un acting out. Se ve que explotó, algo pasó en esa relación que no la cuenta. Entonces, frente a esto, vuelve a decir, ¿cómo actuar en el acting out? Según estas analistas, según esta analista de esa época, hay tres formas, dicen ellas, de enfrentar el acting out. Puede ser prohibirlo. Ellas dicen esto, prohibirlo. Lacan dice, me hace sonreír cuando yo escucho que se puede prohibir un acting out. Porque dice que tenemos que tener cuidado en el análisis, porque los analistas somos propensos a prohibir más de la cuenta. Más de lo que uno cree, puede prohibir. Y muchas veces se cree que prohibiéndole al sujeto el acting out, esto va a dar un resultado. Por ejemplo, se hacen muchas cosas, dice Lacan, los analistas hacemos muchas cosas para evitar el acting out en la sesión. Por ejemplo, podemos repetir muchas veces lo que nos decía Freud, y que nosotros repetimos muchas veces, decirle a los pacientes que no tomen decisiones esenciales para su existencia en un cierto tiempo del análisis. Porque dice ahí, nosotros tenemos mucha influencia en la transferencia cuando decimos esto. ¿Por qué lo decimos? Porque hay un peligro, ya sea para el sujeto
ya sea para el analista. ¿Por qué se hace? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿O por qué se hace desde hace tiempo todo esto? Dice Lacan. ¿Para qué? Para ilustrarles al paciente que somos profesionales muy serios y que somos buenos y que sabemos qué se hace. Porque, dice él, medio, como siempre es irónico, en su modo de decir, nos dice, como dice alguien, que ya no recuerdo quién lo dijo, dice Lacan, uno no quiere que el paciente que viene a ponerse en nuestras manos se haga pupa. Entonces, tratamos de cuidarlo lo suficiente para que no entren en peligro. Y lo más fuerte de todo esto es que a veces lo conseguimos. Entonces, dice Lacan, que nosotros sigamos hablando hoy del acting out es con todo señal de que se impide muchos de ellos. Se impiden que muchos de ellos puedan expresarse. Estos analistas post-freudianos intentaban prohibirlo ¿para qué? Para que se pueda establecer sólidamente la transferencia. Para que no haya enfermedades en el análisis. ¿Para qué? ¿Para qué se prohíbe tanto? Acá dice acá también que si las obras sociales, las prepagas, se dieran cuenta del valor del análisis, que la gente que está en análisis durante mucho tiempo no se enferma, darían cuenta que tienen que incluir el análisis dentro de las posibilidades de las obras sociales y de las prepagas, pero bueno, no lo tienen demasiado en cuenta. Pero todas estas formas que tenemos de prohibirlo, de prohibir demasiado para que los analizantes crean que somos buenos analistas, dejamos de lado el lugar del objeto a causa del deseo. O sea, miren cómo lo llama Lacan, la insurrección de la permanece absolutamente intocado. La insurrección de la permanece absolutamente intocado. Volviendo a Freud y volviendo al joven de la homosexualidad, de la joven homosexual, Lacan también se interroga por los sueños. Y Freud, tomando a Freud, ¿no? Que se interrogaba por los sueños. Y el precioso agalma que él había encontrado, que era el lugar del inconsciente y los sueños, esta joven le viene a mostrar que puede mentir. Entonces se asusta Freud porque dice, el inconsciente puede mentir. El inconsciente puede engañarnos. Entonces no debemos tener confianza en el inconsciente. Debemos mantener esa confianza en el inconsciente. El inconsciente siempre merece nuestra confianza. Pero el discurso del sueño es otra cosa. O sea, tengan en cuenta esta diferencia entre inconsciente y sueño. El inconsciente siempre merece nuestra confianza. El sueño es otra cosa que el inconsciente. Resulta de un deseo que viene del inconsciente. Pero admite al mismo tiempo, llegando incluso a formularlo, que por lo tanto es el deseo lo que se expresa a través de dichas mentiras. Entonces, frente a la pregunta si el inconsciente puede mentir, si no debemos tenerle confianza al inconsciente,
encontramos esta respuesta. El sueño expresa un deseo que viene del inconsciente, pero admite al mismo tiempo que el deseo se expresa a través de dichas mentiras. La misma paciente le dice a Freud esto. Esos sueños son mentirosos. Ante lo que se detiene Freud es ante el problema de toda mentira sintomática. Dicen, vean al niño, qué es lo que quiere decir cuando miente. Y lo extraño, que Freud era muy valiente siempre y no tiraba la toalla. Lo extraño en este caso es que Freud tira la toalla. No se interesa por lo que los hace agarrotarse, no se interesa por ese desecho, por ese pequeño resto, y aquí detiene todo. Freud entonces se encuentra conmovido en este momento, pone en juego y pone su duda ante esa amenaza, la amenaza a la fidelidad del inconsciente. Y entonces, ¿qué hace? Pasa al acto. Cuando alguien pone en duda su propia interpretación, podemos seguir esta indicación que nos trae acá Lacan. Cuando alguien pone en duda su propia interpretación, puede pasar al acto. ¿Y qué le pasa a Freud, que era tan defensor de la verdad? Se niega a ver la verdad que siempre fue su pasión. ¿Cuál es la verdad que se niega a ver? La estructura de ficción que está en el origen del deseo. Porque tenía una pregunta, Freud, que no la puede resolver. Y es ante esa pregunta que se detiene y pasa al acto. Pasa al acto y entonces dice, ¿cuál es la pregunta? Es, ¿qué quiere una mujer? Ahí es donde Freud se detiene frente al camino de la feminidad. Dice, Freud quiere que ella le diga todo. Justamente alguien va a decir todo, especialmente una mujer. Ella quiere el talking cure, que había investigado inicialmente cuando comenzó con las histéricas. Entonces dice, quiere que le diga todo. Y ahí dice, es lo que Freud, la cosa freudiana, que es un texto que nos aconsejan leer, que está en el Escritos. Si quieren, yo no me voy a detener hoy en eso porque si no se alargaría demasiado el seminario, pero es una bibliografía que les aconsejo, no es fácil, es una bibliografía bastante compleja, desde los comienzos. Porque dice que Freud se detiene ante la cosa freudiana. Y bueno, entonces si quieren avanzar con la verdad, que es este texto, la cosa freudiana, donde todo el comienzo hay un texto maravilloso de Lacan sobre el retorno a Freud. Unas frases maravillosas de lo que supone el retorno a Freud. Así que eso lo dejo para que cada uno, si tiene ganas, pueda meterse en
en estos textos, escritos únicos. Bueno, entonces en este camino donde va siguiendo la dimensión del objeto A, el acting out, y la transferencia, la femineidad y el equívoco de Freud en ese momento, por no pensar de alguna manera que en una mentira había algo de una verdad, y por no pensar que hay estructura de ficción, y por no tener, por supuesto, esta conceptualización que Lacan nos propone, que es el objeto A, como resto y como causa del deseo. Entonces, Lacan avanza entonces volviendo a colocarnos que la angustia no es sin objeto. Siempre nos han dicho que el temor es un temor sin objeto, la angustia, pero él nos indica que la angustia no carece de objeto. Lo cual no significa, dice él, que dicho objeto sea accesible por la misma vía que todos los demás. No es sin angustia, pero hay que saber cómo uno puede ubicar ese objeto. Entonces, si la angustia es esta relación de no carecer de objeto A, ¿cómo podemos volver a considerar la angustia? ¿Y cómo podemos considerar en la angustia la función de la falta? Entonces, si la angustia no es sin objeto A, ¿cómo podemos relacionar la angustia en la dimensión de la falta? Porque el objeto A, ese resto caído de la relación con el otro, es el modo de expresión de la falta. Es uno de los modos de expresión de la falta. Porque él dice que la relación del sujeto con la falta es fundamental en cualquier lógica, aunque la falta esté enmascarada. Porque tengamos en cuenta, y por eso a veces cuando vamos a la real nos equivocamos, porque en lo real no hay falta. El acting out de Chris, que es cuando va a corroborar si se había plagiado o no el libro que él había escrito, el analizante vuelve con la idea de que vio los sesos frescos para interrogar al analista y para volver a considerar que él no tuvo en cuenta la falta. ¿Por qué? Porque no hay falta en lo real. La falta solo puede captarse por el orden de lo simbólico. Entonces uno va rápidamente a lo real, tapona, como decía él, la causa del deseo, y tapona también la falta. ¿Por qué? Porque solo podemos abordar. Entonces acá nos mete nuevamente en el concepto que ya conocíamos, aparte del objeto A, tenemos que tener en cuenta el lugar del significante. ¿Por qué? ¿En qué dice? El paso que nosotros tenemos que dar es el siguiente, es concebir. En este punto, interrogándonos por la falta, estamos interrogando esencialmente la relación con el gran otro. Es decir, con la relación, con ese lugar donde surge que hay significante. O sea, la relación con el gran otro es porque el gran otro es el lugar de los significantes. El gran otro es el inconsciente, el analista representa el lugar del gran otro,
inicialmente la madre ocupaba ese lugar del gran otro, porque ese gran otro es el lugar de los significantes. Y no hay objeto sin significante, ni significante sin objeto. Tengan en cuenta que no podemos considerar una cosa sin la otra. Por eso la fórmula del fantasma es sujeto barrado, los Ansh'a. O sea, sujeto barrado, representado por un significante para otro significante, en mayor o menor distancia de ese objeto A. Entonces tengan en cuenta que no hay significante sin objeto y no hay objeto sin significante. Entonces, si en este lugar que tenemos que considerar el lugar de la falta, porque no hay falta no real, solo puede abordarse por lo simbólico, es decir, que tenemos que abordar a partir del significante. Que hay significante, en cierto sentido, es algo que no puede ser significado. Hay significante, pero no puede ser significado. Es lo que llama Lacan un punto donde falta de significante, donde hay falta de significante. Porque no falta nada que no sea del orden simbólico. Tengan en cuenta que para el valor real nuevamente hay que ir pasar por lo simbólico. Pero la falta también puede considerarse con otro concepto que él ya nos adelantó del seminario de relaciones de objetos, que es la privación. Que es cuando es algo verdaderamente real, dicen, ¿no? Entonces, para darnos un ejemplo de esta dimensión de la falta y la privación, va a Margaret Little para saber dónde se sitúa la privación. Porque dice que esta autora se acerca al problema en relación a sus pacientes. No es la reducción de la privación, dice él, su simbolización, su articulación, lo que va a suprimir la falta. Esto es algo que de entrada es preciso meterse en la cabeza, aunque solo sea para comprender lo que significa este modo de aparición de la falta en la experiencia analítica, lo que se llama castración. Ven que va colocando falta, privación, castración. Abordaje a través de lo simbólico, a través del significante en relación al gran otro, para poder pensar la privación y la castración. La privación es algo real, mientras que la falta es algo simbólico. La privación es real y la castración es simbólica. Está claro que la mujer no tiene pene, dice él, por lo tanto está privada, lo sabemos, hay una privación ahí. Pero si no está la simbolización del pene como el elemento esencial de que se ha de tener o no tener, ella no sabrá nunca de la privación. Vuelvo a decirlo porque es muy importante. Es cierto, dice, que la mujer no tiene pene. Y por supuesto está privada de algo real, porque nunca lo tuvo, a pesar de todas las teorías infantiles que decían los niños que un día le va a crecer, era chiquito, todo lo que conocemos como las teorías sexuales infantiles. Pero no hay forma de que una mujer
se enfrente a su privación si no ha tenido, primeramente, la simbolización del pene por el falo? El falo es el significante simbólico de la castración. Porque la castración es simbólica. Entonces el falo es la representación simbólica del pene. En esta simbolización, en esta relación en el lugar del gran otro, una de las formas posibles, que ya lo vimos al comienzo de este seminario, de la aparición de la falta es el menofí, es la castración imaginaria. ¿Se acuerdan todo el ejemplo que dimos con el esquema, no? Porque el menofí, como lo llama Lacan a lo largo de su seminario, y se lo van a encontrar de muchas maneras, el menofí, como la castración, es... Porque me cayó duro. Por el azúcar. Hay algo que me metió en la voz. No sé por qué. Porque la misma cantidad. No, hice mal la proporción. ¿Qué pasa, Pamela? Menos de 100. ¿Eh? No, perdón, me parece que se habilitó un audio, pero ya está. ¿Está? Bueno, Sí. gracias. Gracias. Vuelvo. Entonces, es claro que la mujer está privada, que la privación no tiene pene, nunca lo tuvo a pesar de las teorías sexuales infantiles, pero para que una mujer se enfrente a la privación, necesita primero tener la simbolización de ese pene por el falo. El falo es el significante simbólico de la castración. Pero también puede pasar por el registro imaginario, que es el menofí, que es la castración imaginaria, que es el soporte imaginario de la castración. Entonces tenemos dos lugares. El lugar simbólico de la castración, que es el falo, el ro, representado por el ro, y la dimensión imaginaria de la castración, de que sostiene la castración, que es el menofí. Este es uno de los modos posibles y las traducciones posibles de la falta original, de esa falta fundamental para que el sujeto se instale. Bueno, para poder entonces abordar este lugar de la falta y de la castración, tenemos que abordar la dimensión simbólica. ¿Y cómo se aborda? No por el falo, sino por el significante. Porque el sujeto está representado por un significante para otro. Pero el punto más fundamental, nos dice Lacan, en la dirección de la cura, para poder abordar la ficción que nos propone el fantasma, para poder abordar qué quiere una mujer, tomando la dimensión de las mujeres en análisis, o para poder abordar la dimensión del sujeto, tenemos que considerar la transferencia y la relación del objeto A con la transferencia. Es decir, la relación que nosotros tenemos con ese gran otro, que es el lugar del inconsciente, que es el lugar de los significantes. ¿Y qué relación tenemos nosotros con ese gran otro cuando tenemos que enfrentar a nuestros analizantes? Es decir, ¿qué relación tenemos nosotros? No solo con el significante, sino con ese objeto resto caído de esa operación, que es el objeto a causa del deseo. ¿Qué relación tenemos nosotros en la transferencia con la causa del deseo? Hay que tener en cuenta entonces qué relación tenemos nosotros con la causa del deseo
para el manejo de la relación transferencial. Es decir, todo aquello que gira en torno al objeto A, causa del deseo. Se mete allí para decirnos algo en relación nuevamente al perverso o al psicótico, para aquellos que están investigando. Lo dice muy brevemente en este momento, pero se los recuerdo. No es que lo va a desarrollar acá, pero para aquellos que están investigando la perversión o la psicosis, él hace un pasaje aquí para decir las cosas sumariamente. Si se trata del perverso o del psicótico, la relación del fantasma, es decir, la relación del significante con el objeto A, o la relación del sujeto con el objeto A, se instituye de tal manera que el objeto A está situado en IA, en el imaginario, en IA. En este caso, dice Lacan, en estos casos, para manejar la relación transferencial, tenemos que incluir en nosotros el A en cuestión, a la manera de un cuerpo extraño. Tenemos que incluir en nosotros el objeto A la manera de un cuerpo extraño, de una incorporación en la que nosotros somos el paciente. Miren lo que nos dice. Ya el objeto, en tanto causa de su falta, le es absolutamente ajeno al sujeto que nos habla. En la psicosis, porque no hay simbolización, porque está forcluido el nombre del padre. En la perversión, porque no hay caída del objeto. Entonces, tengan en cuenta lo que Lacan nos dice acá. Lo vuelvo a decir porque me pareció, cuando lo volví a tomar en este momento, para hacer la transmisión de hoy, me pareció como una perlita que uno encuentra a veces en los textos de Lacan. Y a veces lo dice medio al pasar y sigue por otro lado, porque no es lo que va a desarrollar en esta oportunidad, pero sí cuando se interroga la transferencia y la relación con el objeto A, en la relación del perverso o de la psicosis y su relación al fantasma, ¿no? Es decir, al sujeto barrado, o sea, ya, se instituye de tal manera que el A está situado en IA. Perdón, el esquema que habíamos visto, ¿no? Y A que queda del otro lado del espejo, ¿no? Del espejo plano. No el I', que es el modo de la neurotis. Vuelvan otra vez al esquema del esquema simplificado del espejo, ¿no? No hay investimento de la imagen especular, nos quiere decir, por eso no hay I' y no hay investimento de la imagen especular, por la dificultad que tiene la simbolización. Entonces queda del otro lado del espejo plano, que es donde no está imaginarizado. ¿Por qué? Porque hay una dificultad en el orden simbólico, sobre todo para la psicosis, pero la perversión también, porque no hay caída de objeto. Entonces, dicen que para manejar la relación transferencial, tenemos que incluir en nosotros mismos el objeto A en cuestión, a la manera de un cuerpo extraño, de una incorporación en la que nosotros somos el paciente, ya que el objeto, en tanto causa de su falta, le es absolutamente ajeno al sujeto que nos habla. En el caso de la neurosis, la situación es diferente. En la medida que algo de su fantasma aparece en la imagen, o sea, en la castración imaginaria, en I', esa X que aparece, esa pregunta que aparece, surge algo que es un A, y que solo lo parece, ya que el A no es especularizable. Aparece una forma imaginaria del A, aunque el A no sea especularizable. Es solo un sustituto, pero es necesario
ese sustituto especular para sostener el fantasma. Por eso el fantasma sostiene el deseo en la neurosis, porque es posible imaginarizarlo, es posible que haya un menos fit, es posible esta dimensión imaginaria de la castración para sostener el deseo. Pero no significa, aún en la neurosis, que el sujeto tenga la causa de su deseo claro. Y no significa que esté ahí la causa del deseo en la transferencia. Siempre tenemos que vernosla con ese objeto A, que no está, por su parte, en escena, pero que no hace otra cosa más que pedir a cada instante subir a ella, para introducir en el discurso aquello que sostiene la escena. Acuérdense que la escena es la dimensión de ficción. El mundo es lo que está del otro lado de la ventana. La escena es la relación con el otro en la medida de la ficción. Entonces, pide todo el tiempo meterse en el fantasma para sostener en esta escena la estructura de ficción. Aunque sea para producir un desorden, no importa, por eso es el sostén de su deseo. Un jaleo, para decir basta, basta de tragedia, basta de comedia, basta. Para decir también un basta. Basta de tragedia o basta de comedia. Si es un poco de comedia, es un poco mejor que la tragedia, dice. Pero también es colocar un basta. Bueno, creía que podía llegar a Margaret Little, pero es mucho, me parece que acabo de hacer un pequeño descanso. Les traje el texto de Margaret Little, cómo interpretaba Margaret Little la contratransferencia, es muy interesante. Es un texto que se llama La respuesta del analista a la necesidad de sus pacientes. Es de mayo-agosto del 57. Toma dos ejemplos, la Canaca. Uno es más conocido. Los dos ejemplos que toma de la transferencia tienen que ver con el objeto A y el duelo. O sea, la pérdida, la falta y el duelo. No me detengo acá porque si no nos vamos a meter todavía en este texto que es más complejo. Abro un poco las preguntas si quieren. Y después me meto en este texto. Hola María Carmen. Hola, buenas tardes Marga, buenas tardes a todos. Bueno, me resultó muy interesante lo que traes, la verdad, todo lo que pude seguirte al menos. Pero podrías, no sé, claro, ¿qué decir de esto de que el analista tiene que incluir el objeto como cuerpo extraño? Bueno, claro, ¿cómo Pero eso es para la psicosis o la perversión, no para la neurosis. Claro, y vos estás trayendo, bueno, claro, todo lo de la neurosis. Por eso digo, como cuerpo extraño, colocarse en el lugar del paciente, miren lo que dice. Colocarse en el lugar del paciente. Muy interesante, habrá que desarrollarlo, no lo desarrolla acá. Porque dice que nunca se constituyó para la perversión o para la psicosis ese lugar del objeto A como falta, como causa del deseo. Entonces, como no está constituido, ¿qué pasa en la transferencia? Cuando no está constituida la causa de su deseo. Entonces, lo llama ahí cuerpo extraño para introducir la transferencia, pero no es el tema que él desarrolla en este seminario. Quizás sea, por eso se los planteaba para aquellos que están investigando la psicosis o la perversión para avanzar con esto. Por estas dos razones que les decía inicialmente,
porque la posibilidad de incluir la ficción en la transferencia, el sujeto supuesto al saber y esa ficción necesaria para que el analista sea causa del deseo, es necesario la simbolización. Por eso habla de la neurosis. Para que se instale la posibilidad del objeto A como resto, como causa de deseo, esa relación del sujeto con el gran otro, ese resto caído del objeto A, es necesario que haya simbolización. Que haya falo como representante del pene, que se instale el símbolo fálico como representante de la castración, sea simbólica o sea esa castración imaginaria que se instituye en el fantasma como sostén del deseo. Entonces necesitamos de eso para, de alguna manera, para poder operar en la transferencia, para poder instalar esa relación de la pregunta que supone el objeto supuesto a saber, el objeto A como causa del deseo desde el lugar del analista. En el otro caso, en el caso de la perversión y de la psicosis, se lo dejo como enigma. No está desarrollado acá, pero los que están investigando esto, les decía que acá teníamos una perlita, media, como dice acá muchas veces, así como una pincelada que le da y se va para otro lado, ¿no? Así que no te podría responder esa pregunta, cómo hacer ese cuerpo extraño en el análisis. Bueno, gracias, Marga. Gracias a vos. Liliana. Sí, hola. Hola, Marga. Hola a todos. Bueno, quería ver si podías ampliar un poquitito. Vos colocás ahí que no hay falta en lo real y que la falta solo se capta por medio de lo simbólico. ¿Ahí te referís a lo simbólico inscrito previamente o como intervención? A ver, ahí no te pude seguir. Bueno, en principio para la estructura del sujeto tiene que estar lo simbólico inscrito previamente. O sea que la dimensión del falo como significante simbólico de la castración debe inscribirse en relación a la inscripción del nombre del padre. Eso es en la estructura misma del sujeto. Sí. Después, en relación a los diferentes pasos de la marca original que vimos, ¿recuerdan? La huella borrada, el rasgunario, la huella borrada, para después instalar el significante, esos pasos que fueron necesarios para instalar el significante, hoy, cuando tenemos el analizante frente a nosotros, si está en la estructura de las neurosis, vamos a tener que operar con el significante. O sea, el modo de abordar lo simbólico para ir a lo real es a partir del significante. Por eso digo, no se puede ir directamente a lo real, por eso Pris, por ejemplo, que fue directamente al libro, el ejemplo que él nos trae, para decir que no era plagiario, sino que hay que colocar lo simbólico antes de ir a lo real. Para toda situación traumática tenemos que volver a tomar este punto. Dice, no hay posibilidad de abordar la falta, uno va directamente a lo real. Entonces dice, nosotros podemos cuidarnos de ser un buen analista y creer que queremos curarlos, queremos que nuestros pacientes no se hagan culpa, como dice él, que no se enfermen. Que de hecho durante el análisis sucede esto, pero aún así tenemos que considerar que no hay modo de abordar lo traumático por lo menos. Esto lo vemos siempre hoy muy claramente, los abusos, la violencia, lo que fuera el modo de expresión de lo real hoy que se presenta muy también en lo simbólico. Y el único modo de abordar lo simbólico es a través del significante. El único modo de abordar la dimensión de la violencia y del abuso es a través de la fantasmatización de ser real. Tenemos que fantasmatizarlo cuando no está logrado todavía. Tenemos que lograr esa estructura de ficción que nos ofrece el inconsciente, y para eso es necesario el lugar del significante, no hay otro modo.
El significante, que no es solamente una palabra, ya lo dije muchas veces. El significante tiene una lógica, que es la lógica del inconsciente. El desplazamiento, ¿no? La metonimia, la metáfora, utilizando la metonimia, la metáfora como lógica del inconsciente, podemos estar en el camino del significante. Yo muchas veces le digo, cuando tengo los análisis de control, que tengan en cuenta la contigüidad, por ejemplo. Porque el inconsciente se expresa así. Lo que estaba antes y lo que sigue después, aunque no tenga nada que ver, tiene una lógica, que es la lógica del inconsciente. Ese es un modo, por ejemplo, de abordar algo del significado. Puede ser una frase fundamental del sujeto, puede ser un sueño fundamental para el sujeto. Hay muchos modos de abordar la dimensión de lo simbólico, depende del tiempo de la cura, ¿no? Entonces digo, sí, es necesario que en la estructura del sujeto esté significado el falo como falta. Pero sabes, trabajas en la psicosis, que hay significación del falo. Por lo tanto, no hay posibilidad de objetuar más que la aparición en una alucinación que viene de lo real. ¿Cómo incorporar ese cuerpo extraño del objeto real en la transferencia? Ahí es el camino para el analista poder considerarlo. Era la pregunta que hacían antes. Pero sí, por supuesto que el modo de abordar en la clínica es por el significante, por las leyes del significante, por el significante que representa un sujeto a la búsqueda de un saber, que es el S2. No hay otro modo. No hay otro modo. Bueno. Después tenemos, por supuesto, la dimensión fantasmática, que es la estructura de ficción para sostén del deseo, donde el objeto A se presenta imaginariamente. Bueno, esto es lo que te podría decir como respuesta, serían las dos cosas. No hay modo de abordar el significante si no está instituido en la forma subjetiva. Claro. Bueno, gracias, Marga. Gracias, Liliana. Alicia. Hola Marga, hola a todos. Marga, muchas gracias. Me parecía que esta vez habías dado más pasos respecto a ampliar la dimensión del acting out, porque vas de lleno a la transferencia. Y esta semana justamente me lo habías dicho en el espacio de análisis de control a propósito de un niño respecto a la que se prohíbe de más. Me quedé pensando ahora si ese prohibir de más es la falta en el tiempo de la fantasmatización. Ahora que le respondías esto a Lili, lo unía con esto. Si hay un tramo de abordaje que falte hacer respecto al fantasma, me entró como pregunta ahora que le contestabas a Liliana, porque ahora que te escucho prohibición, me hacías acordar cuando Lacan despliega todo en el seminario de la ética de la domesticación. Si esa prohibición, digo, iría de la mano de la domesticación, y si hay algo que falta armar en los tiempos de la cura respecto al fantasma. Me armaba esa pregunta que le toca al analista en los tiempos, en la dirección de la cura, ¿no? Si hay algo de la ficción que no pudo armar para que esa mostración, para que eso venga como mostración. Bueno, esta es la... Gracias, Marga, muchas gracias. Sí, gracias, Alicia. Sí, puede pasar, no siempre es así, pero puede pasar que haya una falla en la simbolización, por lo tanto la ficción, como en el caso de tu pacientito, que tiene las cosas más sádicas y expresadas en una escena todo el tiempo, una dimensión sádica con los animales, con la relación al otro, evidentemente que esa dimensión de lo real, que uno podría ir directamente a prohibir, porque llega a un límite que uno no la podría escuchar siquiera, Lacan nos dice que no, que ese acting necesita de ser fantasmatizado. Necesita de ser significado, necesita de tener una significación posible. Y no hay modo que a través de la dimensión del significante. No llegamos a fantasmatizar algo a través del significante. No hay otra forma posible. Claro. Porque
El otro punto de la prohibición, que nos lleva a la dificultad de lo simbólico, en este caso para el niño, puede ser para cualquier sujeto, es que no ha habido una autoridad. Es cuando la prohibición no se instala en el super yo del sujeto, como las normas posibles, el deseo de acuerdo a la ley, cuando el deseo no está, no está en conjunción con una ley, porque van más allá de la ley, más allá de la prohibición del incesto, porque hay más allá, ¿no?, de la mirada, porque siempre hay un más allá que lleva al goce. En la estructura misma del sujeto, en el caso de este niño, ahí realmente la prohibición viene todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque no estuvo jugado. Porque claro. El deseo no se juega con la ley. Claro. El deseo sin ley, ¿no? Como decía antes, la ley es al incesto. En estos casos vemos que la prohibición no se instaló demasiado. Entonces se intenta hacer una sustitución, una suplencia prohibiendo. Lo que él nos dice es que prohibiendo lo único que hacemos es intensificar esa dimensión de acting, ¿no? Pero ahora que te escucho, vos le darías otra vuelta, me parece, si es una forma también de mostrar que no estuvo la prohibición. No estuvo la prohibición del incesto. Claro, claro. Porque el deseo junto con la ley. Claro. Deseo y ley son dos caras de la misma moneda. Claro. No hay deseo sin ley de prohibición. Claro. Decimos, no hay posibilidad de causa del deseo sin evidentemente una simbolización. Claro. Para que haya una simbolización tiene que haber una prohibición del incesto. Gracias, Marga. Gracias, Alicia. Adriana. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Marga, gracias, muchas gracias. ¿Cómo decirlo? A mí me sigue haciendo como bastante ruido y pregunta la relación entre la transferencia y la causa del deseo, ¿no? ¿Qué relación tenemos con la transferencia y la causa del deseo? O sea, entre la transferencia y el A. Mira, te lo digo, lo voy a decir así. Digo, ¿siempre hay que incluir el A en la transferencia? Es una pregunta que se me ocurrió, porque algo dice Lacan por ahí. Digo, ¿y cómo sería si no está en escena el A? ¿Dejándolo subir a escena? ¿Se entiende lo que te estoy preguntando? Por el deseo de analista. Ahí está. El A, la respuesta, y ahora vamos a ver a Margaretti, que toma toda la contratransferencia, no sé si nos da el tiempo para verlo, pero quiero leerlo de su modo de cómo ellos interpretaban, que es lo que dice Lacan de esto. La respuesta a la contratransferencia es el deseo de analista. Está bien. Y el deseo de analista es aquel que sostiene la como causa del deseo. Vos decís, la contratransferencia sería que la A no está en escena, por ejemplo. La contratransferencia no, por eso va al acting todo el tiempo, porque la contratransferencia, que es la interpretación aquí ahora conmigo, la representación de la madre, del padre, de quien sea en la oportunidad. El analista representa a cada uno de esos personajes con el que el sujeto tuvo una relación al otro fundamental. Entonces, ¿qué hace el analista? Interpretarle todo el tiempo la relación con su propia persona. Entonces, con los sentimientos, ¿no es cierto?, del analista, pero también con lo que representa el analista. No es que el analista representa, como dice Lacan, al gran otro del inconsciente. No es que el analista representa a esos significantes, no es que el analista con su deseo, como deseo de analista, sostiene el objeto a causa del deseo, por su relación al inconsciente, por poder correrse del fantasma, por poder amortiguarse en la angustia. Ok, gracias, Marga. Depende del análisis del analista. Fundamentalmente, el sostén de la causa del deseo y del objeto A depende del análisis del analista. No hay otra forma de llegar a la causa del deseo, al deseo de analista, ¿no?
Gracias. Bueno, gracias a vos. Quiero mostrarles que ahí no hay otra pregunta por ahora. Bueno, primero le voy a dar este ejemplo que lo conocen, después voy a mostrar cómo trabaja Margaret Little. Este lo conocen más. Un discurso de angustia del analista, y para dominar la angustia habla de la contratransferencia. Ese era el modo que tenían los analistas post-freudianos de dominar la angustia, que era a través de la contratransferencia. Entonces dice los efectos de una interpretación inexacta. Un día un analista recibe a uno de sus pacientes que acaba de hacer un broadcast, una emisión de radio, sobre un tema que interesa al propio analista. Vemos más o menos que en medio de eso puede ocurrir esto. Le dice el analista a su analizante: habló usted muy bien ayer, pero hoy lo veo muy deprimido, seguramente por el temor de haberme ofendido, por haber pisado mi terreno. Tuvieron que pasar 2 años desde esta interpretación hasta que el sujeto se percatara, a propósito de un nuevo aniversario, de que la razón de su tristeza se debía a que este broadcast había reavivado el sentimiento de duelo que tenía por la muerte muy reciente de su madre, quien, dice él, no había podido asistir al éxito que representaba para su hijo verse promovido de esta forma a una posición momentánea de estrella. Pasaron 2 años, o sea que una pérdida de 2 años para que recién en ese momento el analizante pueda unir su tristeza y su depresión al momento del duelo por la muerte de su madre, quien no había podido asistir al éxito de su hijo. A Margaret Little, que tomó a este paciente tras ese análisis anterior, le impresionó que el analista en su interpretación se hubiera limitado a interpretar lo que ocurría en su propio inconsciente, el del analista. Se ve que es alguien que había supervisado con Margaret Little. Entonces, a Margaret Little, que tomó a este paciente tras ese análisis anterior, le impresionó que el analista en su interpretación se hubiera limitado a interpretar lo que ocurría en su propio inconsciente, el del analista. O sea que efectivamente estaba muy pesaroso por el éxito de su paciente. De lo que se trata es algo muy distinto, a saber, que no basta con hablar de duelo, ni siquiera de la repetición del duelo en la que estaba entonces el sujeto. El que 2 años más tarde hacía por su analista, sino de percatarse de lo que está en juego en la función del propio duelo, y por lo tanto al mismo tiempo de llevar un poco más lejos lo que Freud dice del duelo, como identificación con el objeto perdido. No es esta una definición suficiente del duelo. Solo estamos en duelo por alguien de quien podemos decir: yo era su falta. Vuelve otra vez entonces a meternos en la conceptualización de la falta. Entonces dice, no es suficiente con decir que estaba en duelo y que estaba triste porque la madre no había podido asistir, y entonces le habla al universo y entonces puede escucharla también. Solo estamos en duelo por alguien que podemos decir, yo era su falta. Estamos de duelo por personas a quienes hemos tratado bien o mal, y respecto a quienes no sabíamos que cumplíamos la función de estar en el lugar de su falta. Muy interesante. Estamos en duelo por personas que hubiéramos podido tratar bien o mal, no importa, y respecto a quienes no sabíamos que cumplíamos la función de estar en el lugar de su falta. Lo que damos en el amor es esencialmente lo que no tenemos,
Y cuando lo que no tenemos nos vuelve hoy, sin duda, regresión, pero al mismo tiempo revelación de aquello en lo que faltamos a la persona para representar dicha falta. Es una regresión, dice Lacan. Como el amor es dar lo que uno no se tiene, ¿qué pasa con el duelo? ¿Qué pasa con la falta? ¿Qué pasa con eso que no se tiene? Nos vuelve. Y hay, sin duda, una regresión. Y al mismo tiempo nos revela en qué le faltamos a esa persona para representar dicha falta. Pero aquí, se refiere al caso este que nos presentó recién, debido al carácter irreductible del desconocimiento acerca de la falta, tal desconocimiento simplemente se invierte, o sea que la función que desempeñamos de ser su falta, ahora podemos ver traducido como que hemos estado en falta con esa persona, cuando precisamente por eso le éramos preciosos e indispensables. Y esto nosotros lo podemos escuchar muchas veces: no hicimos lo suficiente, estamos en falta porque no lo pudimos salvar de la muerte, porque no le dimos todo lo que queríamos, porque nos culpamos por no haberlo podido sacar de ese momento en el cual transcurrió la muerte de esa persona. Lo que no nos damos cuenta, lo precioso e indispensable que éramos por haber representado esa falta. La autora no adelanta ninguna definición de la contratransferencia, cuestión siempre tan problemática, y hasta cierto punto podemos estarle agradecidos, porque si lo hubiera hecho hubiera estado matemáticamente en el error. Solo quiere considerar la respuesta total del analista, o sea, todo, tanto el hecho de que está ahí en cuanto analista, como cosas de su propio inconsciente que se le pueden escapar. Ven que tiene que ver con el análisis del analista. Cosas de su propio inconsciente que se le puede escapar. Además del hecho de que, como todo ser viviente, experimenta sentimientos durante el análisis, y que al fin y al cabo no lo dice así, pero de eso se trata. Al ser el gran otro, se encuentra en una posición de entera responsabilidad. Con este inmenso total de su posición de analista, como pretende exponernos honestamente, lo que ella concibe como respuesta del analista. De ello resulta que llega a tomar posiciones completamente contrarias, lo cual no significa que sean falsas a las formulaciones clásicas. Lejos de permanecer fuera del juego, es preciso que el analista se suponga, al principio, metido en él hasta el cuello. Se considere efectivamente responsable y, por ejemplo, no se niega a testimoniar si en relación a lo ocurrido en el análisis es llamado ante un tribunal de justicia para responder de su sujeto. No digo que esta no sea una actitud sostenible. Digo que situar en el interior de esta perspectiva la función del analista es de una originalidad que se presta a problemas. El analista puede en alguna ocasión verse conminado a justificar todos sus sentimientos, no solo en el propio tribunal del analista, algo que todo el mundo admitirá, sino incluso ante el sujeto. El peso de todos los sentimientos que puede experimentar el analista respecto de determinado sujeto comprometido con él en la empresa analítica puede ser no solo invocado, sino promovido en algo que no será una interpretación, sino una confesión. No me voy a meter ahora con el texto porque no nos va a dar el tiempo, pero él acá
cuando la próxima reunión veamos el texto de Margaret Little y el modo en que ella interpreta y la respuesta de Lacan a otro caso. El caso de Frida es una cleptómana. Es una cleptómana donde Lacan va a decirnos que la cleptomanía es un modo de Akenau. Es otro de los modos de Akenau. Y en esta relación a la cleptomanía y a esta paciente Frida, tenemos el modo de interpretación que tiene Margaret Little ahora con su paciente. Y nos va a hacer una confesión. Lacan acá utiliza, se los adelanto, lo vamos a ver bien detalladamente la próxima, utiliza la confesión en un momento determinado como un corte a lo que sucedía con esa paciente. Es muy interesante. Ustedes se acuerdan que en el seminario, creo que era en el seminario 7 de la transferencia, Lacan dice que no es bueno la confesión del analista. La verdad, el analista debería evitar toda confesión de sus sentimientos. No porque no los tenga, sino que debería evitar frente a su analizante la confesión de sus sentimientos. En este seminario, tomando a Margaret Little, en este caso de esta paciente Frida, tiene un diagnóstico que lo tomaba en relación a ¿cómo se llamaba este autor? Creo que era Fenkel o uno de ellos. No es una psicosis tampoco. Creo que lo llama así como una neurosis de carácter. Es una definición que toma de Alexander. Lo sitúa dentro de la neurosis de carácter o personalidad reactiva, donde Alexander distinguía individuos cuyos conflictos se expresaban en síntomas que les acarrean un malestar propio y que se expresaban mediante acciones, o sea que es lo que Lacan toma acá como el acting. O sea, estos síntomas se expresaban mediante acciones. Pero Margaret Little nombra a esta paciente Frida como una psicopatía. Es una definición que también se sigue utilizando hoy, es un diagnóstico de alguna manera, que se sigue utilizando a veces para aquellas personas que intentan manejar demasiado al otro. Entonces se toma de acá, de Alexander, donde Little dice que esta paciente era una psicópata. Bueno, la próxima lo vamos a ver cómo interpreta Margaret Little a esta paciente y el efecto de la interpretación. Pero tengan en cuenta, si ustedes van leyendo este seminario, que en este caso Lacan interviene con la interpretación diciendo que aquello que Margaret Little confiesa en un determinado momento, porque nada produce un efecto sobre esta paciente, nada produce un efecto de ninguna manera, hasta que en un determinado momento confiesa. La paciente empieza a poder estar muy mal cuando viene terriblemente descontrolada por la muerte de una amiga. Una amiga que había sido de la infancia, que había tenido que ver con Alemania, que tampoco era una amiga reciente. Pero en ese momento, frente al duelo, nunca había podido tener el duelo por su padre, nunca había reactivado ni reaccionado frente a la muerte de su padre, pero sí frente a esta amiga, y viene muy, muy mal. A partir de ese momento, la transferencia empieza a cambiar. No se implicaba en nada de lo que decía el analista, hasta el analizante, hasta determinado momento. Y ustedes van a ver la próxima, cuando les cuente un poco el modo de trabajo de Margaret Little en la contratransferencia, que cuando le hace una confesión de sus sentimientos, Lacan lo va a llamar ahí, que ahí se produce un corte. Entonces encontrarán una diferencia entre lo que nos decía Lacan acerca de la confesión de los sentimientos del analista a este modo de confesión que produce un corte en la transferencia.
Bueno, es muy interesante, la verdad que para poder pensar qué es la contratransferencia, qué es lo que me preguntaban recién acerca del deseo de analista, acerca del objeto A, y qué es lo que produce un corte en determinado momento, porque esta analista decía que me llegó a decir que la aburría, que siempre repetía lo mismo, y que terminaba aburriéndose de lo que ella le decía. Y creo que la respuesta del analista en la confesión viene a sustituir lo que el analizante nunca tuvo de sus padres. Así que me parece muy interesante para poder pensar estas preguntas que tenemos siempre en el análisis con respecto a la transferencia, a la contratransferencia y al deseo de analista. Bueno, la próxima, estamos acá y la próxima seguimos con este caso que nos va a llevar a interrogar sobre la dirección de la cura. Bueno, gracias y nos vemos la próxima en 15 días.